Lectura del Evangelio según San Mateo. Jesús, el Mesías, vino al mundo de este modo. María, su madre, promesa con José, antes de vivir juntos, se encontró que esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre bueno, no queriendo hacerlo saber públicamente, se proponía de deshacer en secreto el acuerdo matrimonial. Mientras él pensaba, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas miedo de tomar en casa tuya María como esposa. Es cierto que ella ha concebido por obra del Espíritu Santo, tiene que tener un hijo y le tienes que poner el nombre de Jesús, porque él salvará de los pecados su pueblo. Todo esto sucedió porque se cumpliera el que el Señor había anunciado por el profeta: la Virgen tendrá un hijo, y le pondrán Emmanuel, que quiere decir Dios es con nosotros. José se despertó y cumpliendo el que el ángel del Señor le había mandado, la tomó en casa como esposa. Este texto me invita a mirar la fe de José, una fe que no exige pruebas, que sabe acoger la incertidumbre, que confía en Dios en medio del silencio y del misterio. También yo puedo tener miedo, dudar, pero la palabra de Dios me grita a levantarme y actuar. Estas palabras de hoy me recuerdan que Dios irrumpe en el más humano, en las relaciones, en la familia, en las decisiones difíciles. Y que la fe se traduce en confianza, silencio, obediencia y amor. ¿Y tú? ¿Qué hacen resonar en tú estas otras palabras en comparación con las de hoy? Buen domingo. Que Dios te bendiga y bendiga a todos aquellos y aquellas que tienes al corazón.